Muy buenos días a todos. Un gusto que estén en este miércoles 24 de agosto en el cierre de nuestro Congreso Nacional de Seguridad Vial y con otro evento en puerta. Nos da muchísimo gusto que hayan sido ustedes quienes en vivo estuvieran el día de ayer con este anuncio tan importante de otro evento más, que seguramente será muy exitoso para nosotros como NTP. Me da mucho gusto verlos y espero que todos estén tomando su lugar, porque quiero decirles que hoy es la última jornada de sesiones. El tema de seguridad vial, como lo hemos dicho en estos días, es responsabilidad de todos los actores involucrados en este tema. Y no solo debe de ser asociado, como lo hemos visto en días pasados, al autotransporte, porque para el ferrocarril, para el transporte terrestre, que también lo representa el ferrocarril, el movimiento por ferrocarril es también muy importante. Para este tema tan prioritario, tenemos a unos grandes panelistas que van a estar con nosotros, acompañado de nuestro vicepresidente, Francisco Kim. La seguridad vial en el transporte ferroviario. Y les agradezco mucho a Iker de Luisa Plazas. Él es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Por favor, adelante, mi querido Iker. También al director de Seguridad Ferroviaria, ¿es así, Saúl? Él es el ingeniero Saúl Gorosciola. Él está en la Dirección de Seguridad Ferroviaria. Él es el director de esta área de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Y, por supuesto, a nuestro querido vicepresidente del sector multimodal de la organización, Francisco Kim. Por favor, Kim, los micrófonos son tuyos. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañaron ahí en el billar ayer, que estaba muy activo. Bienvenidos a los guerreros que pueden desvelarse y estar aquí temprano. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este 6º Congreso Nacional de Seguridad Vial, en el que el tema es la seguridad vial sobre un enfoque de sistemas seguros. En este panel tempranero, pues vamos a hablar del tema de seguridad vial en su vinculación con el transporte ferroviario. ¿Dónde se da esta vinculación? Pues en los cruces a nivel, en los derechos de paso, en los derechos de vía. Ahí es donde se da esa convivencia y ahí es donde estamos teniendo grandes problemas. Agradezco mucho a los participantes en este panel. Ya Patti nos hizo favor de presentarlos, pero quiero decirles un poco más de ellos. Este panel va a estar interesantísimo porque vamos a tener dos perspectivas, dos aproximaciones hacia un problema. La de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, un ente federal regulador, y la de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Y bueno, en mi persona representando a los usuarios, que también tenemos muchísimo que aportar en este tema. Entonces, en el tema de seguridad ferrovial tenemos circunstancias como la cultura vial, los cruces a nivel. Yo creo que todos hemos visto esos cruces donde hasta el último momento los autos se mueven, se quitan del camino. Pero bueno, esto lo van a platicar los dos expertos que tenemos el día de hoy. Pero sí quiero decirles que la NTP está muy preocupada por los temas de convivencia urbana y movilidad, los andadores y desarrollos urbanos, en donde se convive con el ferrocarril, ¿no? Revisando el reporte de seguridad de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para el 2021, veo que se tuvieron 1,391 reportes de siniestros ferroviarios, de los cuales 687 fueron del Grupo 1, de cruces a nivel. O sea, la mitad de estos reportes son de siniestros en cruces a nivel. Y de esos, cerca del 30% son accidentes con autotransporte. Entonces, es un tema de vital importancia que tenemos que tocar el día de hoy. Nos darán recomendaciones, cómo implementar, qué debemos de hacer los usuarios, qué advertencias debemos dar a nosotros mismos como automovilistas, conviviendo en la vía pública y nuestras unidades de transporte para evitar estos, primero, incidentes en que se ponga en riesgo la integridad y la vida humana, y después el tema material.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer como usuarios? Nosotros como ANTP hemos estado trabajando con la agencia reguladora en el desarrollo de estas medidas. Estuvimos trabajando en su momento con el programa de cruces a nivel, y con la con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles también hemos estado participando en su semana de seguridad. Acá con el doctor Iker de Luisa participamos como ANTP, y en el caso mío participamos como empresa. El año pasado, en la semana de seguridad vial, hicimos un video conjunto. En el caso de un crucero que tenemos muy conflictivo en la vía Morelos con la calle Benito Juárez, directivos de la empresa estuvieron volanteando en los cruceros información sobre seguridad vial, y se dieron cuenta de la gravedad y de lo vulnerable que son estos cruces. Entonces, los invito a escucharlos y tomar las recomendaciones que ellos nos van a verter aquí. Y bueno, voy a pedirle al doctor Iker de Luisa iniciar con su presentación, y después al ingeniero Saúl Martínez. Iker, te pido por favor que pases a dar tu presentación. Muchas gracias, ingeniero Paco. Pues un saludo a todos los integrantes de la ANTP y participantes en este foro. Al Alex, Leo, Patti, agradecido de que nos convoquen a este foro una vez más. Felicidades por llevar la seguridad vial en el ADN de la ANTP. Las ciudades crecen, la población crece, el parque vehicular crece, la carga crece, el ferrocarril de carga crece. Entonces, a final de cuentas, aquí están los distintos factores que se suman y que incrementan los riesgos gradualmente en nuestra andar por las vialidades. Y como operarios de transporte de carga y de flotas privadas, con estos recorridos intensos que tenemos dentro de las ciudades, entre las ciudades, pues están las vías del tren, está ese riesgo latente en nuestro trabajo, ¿no? Como operario de un camión de carga en todas sus configuraciones, en todas sus modalidades, ¿no? Hace cosa de unos 8 años comenzamos una campaña denominada Cuidado con el Tren. En aquel entonces solicitamos asesoría con gente que sabe del autotransporte de carga, para que nos definiera quién nos podía hacer un buen curso, una buena presentación didáctica para choferes, para operarios de carga. Nos refirieron a la Universidad Tecnológica de Jalisco, ahí en Guadalajara, que en aquel momento era centro de licencias estatales y tenía toda una serie de cursos para operarios. Nos hicieron la presentación y al final de esta interacción que tuvimos con ellos nos dijeron: ¿nos podemos subir a una locomotora un día para filmar lo que nos podemos encontrar? Y esto fue lo que encontraron. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bótale el aire, eso es, aplica el freno de seguridad. Tenemos un freno neumático y entonces ahí el operador le está diciendo al maquinista que accione el freno neumático, porque había 2 camiones con el múltiple accionar del silbato, pues decidieron cruzar la vía a pocos metros del paso del convoy de la locomotora y del tren. Esto no es de redes sociales, ahora sí que fue de toma nuestra con estos compañeros de la Universidad Tecnológica de Jalisco, a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara. Como ejemplo de lo que nos encontramos y estos riesgos que tenemos el ferrocarril, pero a final de cuentas también aquel que cruza el derecho de vía federal, la vía férrea, ¿no? Rápidamente, estas son la temática que vamos a cubrir. Distancias de frenado, ese es algo que
parecería que no lo entendemos y hay que estarlo continuamente refiriendo, repasando. Normatividad y reglamentación, la agencia, aquí mi compañero el ingeniero Saúl, posteriormente abundará mucho en este tema, entiendo. Traemos algunas infografías y luego una herramienta muy importante que quisiéramos compartir, desarrollada por la agencia y todos los créditos para la agencia reguladora, pero creo que para la ANTP y para el tipo de telemetría y de organización de rutas y de GPS que tiene, creo que puede ser muy, muy interesante. Siguiente, por favor. Distancia de frenado. Pues aquí en la pista del IMT podremos hacer muchas pruebas, que si pavimento seco, que si pavimento mojado, que si la velocidad, que si las condiciones, etcétera. Pero bueno, a nivel general, una distancia de 80 metros es requerida para un camión caja sencilla a 90 kilómetros por hora, ¿no? 80 metros. Siguiente. Un rabón, me refiero. Caja sencilla, ya yendo a 90 kilómetros por hora, necesitamos 100 metros de frenado, equivalente a una cancha de fútbol. Siguiente, profesional. Y para un tren, pues si vamos a 90 kilómetros por hora, necesitaremos 1,500 metros. Es decir, muchas de las ciudades a las que entramos, si es que entráramos a esa velocidad que no entramos, necesitaremos 1,500 metros, ¿no? O 20, cercano a 20 campos, entre 15 y 20 canchas de fútbol. Esa es la distancia, las diferencias en las distancias de frenado tiene que ver con la masa, la aceleración, la fricción que hay entre el acero de la rueda de férrea y la vía férrea y el caucho de la rueda neumática con las superficies de rodamiento, ¿no? En todo el mundo el ferrocarril tiene derecho de paso, preferencia de paso, precisamente por estas características. Aquí está lo que comento. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales de jurisdicción federal le da esta preferencia de paso a cualquier vehículo que vaya en las vías, desde camiones de mantenimiento, high rails, armones, rich stack, distintos tractores ferroviarios de patio y bueno, todas las locomotoras de patio o de camino de 4 o de 6 ejes. Esto es en el artículo 128. Artículo 161, la necesidad de hacer alto total con una distancia previa antes de cruzar las vías. Todo esto me imagino que la agencia también lo retomará. Artículo 162, esta distancia mínima de no menor de 5 metros y pues el tipo de señales que se pueden apreciar dependiendo de los distintos cruces. Puede que haya un banderero en algunas zonas urbanas, así está, en la zona de Catepec, ahí en Avenida Central, donde hacía referencia el ingeniero Kim, tenemos apoyos de esta naturaleza. También, dependiendo del tipo de cruce, podemos tener la señalización con barreras o señalización visual y auditiva, con semáforos visuales y auditivos. Pues estas son las sugerencias, ¿no? de desacelerar 500 metros antes de una intersección, cuando tenga obstrucciones que impidan ver, pues desde malezas, árboles, estructuras, casas, y obviamente pues las propias señales de vialidades, ¿no? Aquí esta es la señal, cruce de ferrocarril, la conocemos como la Cruz de San Andrés, con el disco de alto, y luego puede que haya más de una vía. En este caso, pues ahí se señalan que hay dos vías. En muchas zonas industriales esto es muy común, el que haya dos vías. Hay distintos tipos de cruces complicados. Hay el cruce sencillo, pero ya hay también pues un cruce donde normalmente luego hay topes. Y entonces precisamente para dar curva, para tomar una curva, un camión articulado o un doble articulado puede quedar entre un tope, entre la vía, entre el semáforo, el cruce en el otro sentido, ¿no? Entonces son situaciones de mayor riesgo donde los operarios pues tienen que conocer esas rutas precisamente para tener estas distancias mínimas de poder reaccionar, ¿no? Distintas opciones que se dan en los cruces. Y distintas combinaciones de paso entre las vialidades y la vía férrea.
Todo esto está en la NOM 050, la cual está en revisión actualmente. También está la NOM 034, también está en revisión. Toda la parte ferroviaria, de señalética ferroviaria de la NOM 034 va a pasar a un manual, va a quedar una norma más ligera, pero todo esto se va a presentar en un manual con todas las especificaciones de la señalética ferroviaria. Aquí está la señalética horizontal en el pavimento, todo lo que tiene que tener según la NOM 050 y la 034. Distintas clasificaciones dependiendo del aforo de la vialidad, dependiendo de la frecuencia de los trenes, dependiendo de las características, los ángulos, hay toda una serie de variables, y esto permite el que se clasifiquen los cruces en 3 tipos. Tipo C, que es el de menor complejidad, nada más con señales estáticas, o sea, con horizontales y discos verticales. Tipo B, donde ya hay semáforos visuales y auditivos, y tipo A, donde hay barreras que se accionan además de semáforos visuales y auditivos. Aquí lo que comentaba al inicio de la charla, y que creo muy interesante para muchos de ustedes que tienen flotas pues, muy sofisticadas, con mecanismos de control, con telemetría, con desempeño, con optimización de rutas, y es pues un increíble esfuerzo que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario logró, entiendo que con la Universidad Nacional Autónoma de México, y pudieron llegar a Waze para poner una malla, la malla de los 7,000 cruces a nivel autorizados en la malla vial de Waze. Y hoy en día ya está. Entonces, como usuarios, hagan una prueba si tienen alguna vía férrea en su entorno laboral o casa, habitación, hagan una prueba, estén alerta, porque sí funciona y funciona muy bien. Y a los que no lo han podido pues, hacer esa prueba, aquí les traigo una breve aplicación real. Si pudieran poner en play este video. Este es en la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo. Acercándote a un cruce de ferrocarril. Entonces, lo señala en la pantalla del teléfono y da la señal de aproximación al cruce ferroviario, ¿no? Entonces, esto ya está. Esto es ningún país lo tiene. Insisto, creo que hay que reconocer esta excelente herramienta que diseñó, aplicó la agencia reguladora en conjunto con otros socios tecnológicos, entiendo que es la UNAM, y que a final de cuentas Waze aceptó. Ahí está la vía, ahí la estamos pasando, y ya nos advirtieron que le estábamos pasando, ¿no? Entonces, creo que pues será cuestión de ver cómo estas flotas privadas que tengan esta telemetría, que tengan estos optimizadores de ruta, pues que pudieran ver si la base de GPS es Waze, y si no, pues cómo se podría ligar, hacer algún piloto, poder poner esta herramienta en uso para su gente, para su flota, y pues reducir los riesgos de colisión en ciudades como zonas metropolitanas como Monterrey, como Guadalajara, como Torreón, como Celaya, zona norte de la Ciudad de México, zona conurbada de Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, pues con mucho aforo vehicular y también muchas frecuencias ferroviarias. Se acerca la Semana de Seguridad Ferroviaria del 26 al 30 de septiembre. Estaremos pues volanteando, realizando boletines de prensa, entrevistas, haciendo este esfuerzo de difusión de los riesgos, los peligros que hay al cruzar la vía sin precaución, y pues lo sencillo que es tomar las precauciones mínimas y poder cruzarlas con seguridad.
Me congratula saludar al ingeniero Yonadab, secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, que pues, nos ha apoyado en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara en estas campañas, así como a la ANTP, a Fábrica de Jabones La Corona, Cementos Mexicanos, Moctezuma, múltiples empresas aquí presentes o socias de la ANTP que sí han visto pues, un valor agregado en sumarse a la campaña. Tenemos infografías, tenemos algunos videos, con T21 nos hizo unas cápsulas especializadas para operarios de transporte, tenemos algunas entrevistas, hay distintos materiales para redes sociales, entonces encantados de que se puedan sumar y a sus órdenes para hacer los enlaces, los contactos adecuados. No es exactamente el foro, pero bueno, hay ciertos comportamientos hoy en día, textear, celular, los audífonos. Tuvimos un accidente mortal en Guadalajara hace cosa de 2 meses. Una chica que iba caminando con audífonos no se percató. Hoy en día el ferrocarril, pues la tecnología que llevamos, a lo mejor no escuchamos que viene, pues, depende de la dirección del viento. Y al ir con audífonos, pues no se percató que venía el tren, no se pudo frenar por las razones expuestas anteriormente y falleció aquella muchacha. Aquí en Tequisquiapan, otro accidente mortal hace como 3 meses, una corredora. Quienes conocen la antigua estación ferroviaria, hay como un circuito que va del pueblo a la antigua estación. Se quiso tomar una selfie y al tomarse la selfie pasó la locomotora y pues, la dejó, falleció a los 2 días. Entonces, hoy en día, además de los riesgos normales que tenemos, pues la tecnología, así como nos da unas herramientas que nos pueden avisar con antelación, pues también esa misma tecnología está actuando en contra de nosotros con estos malos comportamientos que tenemos como peatón, como ciclista, como automovilista o como operador de transporte de carga o de pasajeros, ¿no? Pues ahí están las simples recomendaciones: hacer alto total, mirar en ambas direcciones. En Estados Unidos, por ejemplo, los camiones escolares, los famosos camiones amarillos escolares, tienen que bajar el volumen del radio, de la música, abrir la puerta, puede estar en Minnesota a -20, ¿no? O a -30, para que efectivamente el conductor o la conductora pueda escuchar si es que o no viene el ferrocarril, ¿no? Entonces, detenerse, voltear en ambas direcciones, escuchar que no hay el silbato o el propio ruido, sonido de la locomotora, ¿no? En distintos momentos hemos hecho campañas, pósters, volanteos, redes sociales, videos, entrevistas, a la orden para cualquier vinculación que quieran hacer como ANTP, como empresa, como ciudad, como municipio, como estado, pues a sus órdenes en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Pues muchas gracias, Paco, y un saludo a la agencia y a sus órdenes por si hubiera comentarios o dudas. Muchas gracias, Iker. Y desde ahorita te puedo confirmar la participación de la ANTP en su semana de seguridad vial, y también pues para todos la sugerencia que nos hace Iker, esos 70,000 puntos seguramente pues son para una red pública, pero en los sistemas de ruteo que cada empresa tiene, pues yo creo que en una ruta sí se pueden identificar estos cruces a nivel y hacer la advertencia a los usuarios. Pero un poquito más adelante comentamos. Y bueno, entonces le pido al ingeniero Saúl que por favor, Saúl, danos tu participación. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Parte de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Tenemos esta presentación donde nos hemos puesto a analizar la problemática que se está dando actualmente en los cruces a nivel, principalmente con los vehículos de autotransporte. Por favor, la siguiente. Sí. Bueno, como comentaba el doctor Iker, nosotros sabemos que existe una regulación para este tipo de eventos. Tenemos la Vía General de Comunicación, donde tenemos la regulación por parte de lo que son los cruces ferroviarios, el reglamento del servicio ferroviario. Tenemos la norma 050 que bien comentaba el doctor,
nos permite ver la señalización que deben de tener estos cruces que actualmente están presentando mucho vandalismo, por lo cual llegan a perder esa señalización y genera que se provoquen muchos accidentes. Por favor, la que sigue. Nosotros hicimos un análisis del 2016 a lo que llevamos ahorita actualmente en el 2022, de los siniestros ferroviarios que existen en los cruces a nivel, en los cuales nosotros estamos identificando que el 39.93% de estos accidentes están participando lo que es vehículos de autotransporte, y esto nos generó a nosotros una preocupación con respecto a por qué están ocurriendo o a causa de qué se están dando estas afectaciones. Si ustedes, por favor, la que sigue. Ok, aquí nosotros, aquí nosotros lo dividimos en tres partes. Tenemos siniestros que ocurrieron en cruces a nivel de 3.866, de los cuales 215 fueron por servicios de pasajeros, y tenemos 1.111 que fue de autotransporte de carga, y el resto que son de 2.540 en donde están involucrados otros tipos de vehículos, en los cuales son motocicletas o vehículos de particulares. Nos preocupa a nosotros la parte ahorita de autotransporte, porque lo que ustedes pueden observar en el mapa es precisamente estas tres categorías y en dónde son los puntos en donde estamos encontrando el mayor número de incidencias. Ok, perdón, me regresé. Ok, las siguientes gráficas pues nos están mostrando prácticamente que estamos teniendo en lo que corresponde a este 39%, una participación tanto del autotransporte de carga como del servicio de pasajeros. Y podemos ver que los tractocamiones forman parte importante de estos accidentes. Encontramos también aquí los carros tanques. No pudimos hacer una clasificación que nos hubiera gustado diferenciando los doble remolque. Estamos trabajando actualmente dentro de la agencia para mejorar la manera en la que se tienen que reportar estos siniestros para que podamos empezar a diferenciar por cada una de las clases de tipos de vehículos y nos permitan poder tomar acciones, ¿no? Aquí podemos ver que de los vehículos que están involucrados en los siniestros en los cruces a nivel, el 1% de ellos corresponden a materiales peligrosos, de los cuales lo que se está transportando principalmente es la gasolina, el gas, que representan el mayor número de los vehículos de carga en los que hemos encontrado que están involucrados dentro de estos siniestros ferroviarios. Nosotros podemos encontrar que gran parte de la problemática que existe es porque los operadores del autotransporte no se toman el tiempo para detenerse o porque desconocen realmente que deben de hacer alto total cuando están viendo un cruce a nivel y piensan que pueden ganarle el paso, y como bien lo comentaba hace un momento el doctor Iker, pues no les va a dar el tiempo al ferrocarril, necesita de 1.500 a 2.000 metros para que se pueda frenar, y el autotransporte piensa que el ferrocarril va a tener un frenado instantáneo, cosa que no va a ocurrir. Entonces nosotros podemos ver que de los accidentes, la mayoría, 380 de los conductores se dieron a la fuga, es decir, dejaron ahí la unidad ya accidentada con el choque con el ferrocarril y pues el operador se da a la fuga. En esta gráfica nosotros lo que queremos mostrar es que sí existe una afectación económica. El monto que nosotros estamos encontrando es de 239.715 millones de pesos, en los cuales lo que queremos mostrar aquí es que sí existe una gran pérdida económica por parte tanto del ferrocarril como de las propias empresas de autotransporte, porque dañan la infraestructura ferroviaria. Cuando ocurre un siniestro ferroviario y en este caso se llevan las vías férreas, pues ahí ya hubo una demora por parte del ferrocarril para que puedan realizar las obras de mantenimiento, para que puedan en ese momento detener la prestación del servicio y otra vez volverla a reactivar. Entonces sí es un tema que nos preocupa a nosotros porque es una afectación directa tanto para la prestación del servicio como para la logística incluso de las propias empresas de autotransporte. Aquí nosotros tratamos de mostrarles a ustedes el número total de siniestros que existen en vehículos particulares, como se los comento, es la mayoría, son 2.540.
tenemos de autobuses 131, pero lo que nos interesa a nosotros y por lo cual hicimos este análisis es por lo del autotransporte de carga, porque para nosotros ese porcentaje es muy alto y nos estamos dando cuenta que el tractocamión es el que representa pues el mayor porcentaje, ¿no? 833 siniestros ferroviarios tenemos reportados, en los cuales la causa de dicho siniestro fue la imprudencia del conductor por querer ganarle al ferrocarril, y esto pues genera una problemática directamente para ambos sectores de transporte, ¿no? Aquí queremos ver que existen lesionados y muertos también en estos accidentes ferroviarios que estamos nosotros identificando, en donde podemos ver que los muertos por autotransporte pues representa el 70% que son de tractocamiones, es decir, en un ejercicio nosotros estábamos exponiendo en una reunión pues que prácticamente el operador de autotransporte pues se quiere matar cuando quiere cruzar las vías férreas de manera imprudente y a la vez pues hace la pérdida de la carga, hace la afectación en la prestación del servicio ferroviario y todo por unos minutos que puede esperar, máximo de 10 para que pueda cruzar dicho cruce a nivel, ¿no? Y vemos que también esto a su vez nos genera muertes tanto en pasajeros como de particulares. Sabemos que los particulares, pues como todo individuo, pues él va a tomar la decisión de cruzar o no, pero en el caso que corresponde para el análisis que queríamos o que estamos efectuando con respecto al autotransporte, pues es tratar de buscar esta mejora y esta sinergia, como bien lo comenta el doctor Iker, en la semana de seguridad, como lo comentó también el licenciado Francisco, pues queremos hacer esa sinergia porque estamos detectando que sí se tendrían que capacitar a los operadores de carga para entender qué es un cruce a nivel, cómo funciona un cruce a nivel y cuál es la afectación que están teniendo directamente, no solo en poner en riesgo su vida, sino que esto genera también incluso problemas viales y problemas en donde se tiene que incluso pagar el daño a la infraestructura, porque cuando existen estos siniestros y los montos económicos están ahí, pues entonces ya hay una afectación directamente no solo para el autotransporte, sino incluso también para el transporte ferroviario. Aquí podemos ver un accidente en el que tuvimos en Cadereyta, donde por querer ganar la pipa el paso al ferrocarril, pues incendió esta y a la vez causó daño económico con respecto a la locomotora. Ahí podemos ver cómo se incendió por completo, el tren la tuvo que arrastrar y lo que nos está mostrando pues es prácticamente el ejemplo muy claro de la imprudencia o la falta a lo mejor de capacitación por parte de el operador de autotransporte pues para entender el riesgo que estaba corriendo. Este es el de los siniestros más fuertes que hemos tenido con respecto a un cruce ferroviario. Y aquí podemos ver otro de los siniestros que tenemos en Nuevo León, en donde igual una pipa, por querer ganarle el paso al ferrocarril, pues provocó este accidente. Prácticamente estamos en una zona ya urbana y esto genera un gran riesgo y una problemática no solo ahora ya para la parte del transportista de carga o el ferrocarril, sino incluso para las poblaciones que están cerca, ¿no?, de las vías férreas. Entonces, la agencia se ha dedicado ahorita a estar buscando y hacer estos análisis porque tenemos como objetivo hacer estas sinergias para poder reducir esta siniestralidad. Es preocupante para nosotros ver que de los accidentes que tenemos en cruce a nivel, sabemos que la mayoría son por conductores de vehículos particulares, pero si podemos atacar este tema con respecto a vehículos de carga, estamos interesados en colaborar y de nuestra parte estamos buscando mejorar esta parte de la regulación. Hemos estado buscando tener un acercamiento con la parte de los municipios para que entiendan ellos también el papel que juegan en que tienen que proteger la señalización, como lo comentaban hace un momento el doctor Iker, la señalización horizontal y vertical que deben de tener dichos cruces. De parte de nosotros, bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Sin duda importantísimo este tema de la señalización. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta, váyala preparando. Ahorita vamos a hacer un intercambio aquí, pero estamos ya abiertos a que si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto la atendemos. Pues muchas gracias, Iker y Saúl.
Y bueno, quisiera tener unos minutos para un intercambio de los temas que ustedes hablaron. Y Saúl, en estos cruces a nivel que ya vemos que la problemática está ahí, nos presentaron varias señalizaciones de diferentes tipos que están en las normas oficiales, están reguladas, etcétera, pero ¿cómo hacemos del conocimiento, cómo socializamos y cómo hacemos entender a los usuarios de las vías de comunicación de la importancia que tiene cada una? O sea, ¿cómo haces ver a alguien que cuida aguas porque esta señal sí es importante? Hemos visto los videos en los que se libera de un accidente porque se frena, pero no se da cuenta que viene otra vía y del otro día sí se lo lleva el tren, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, qué piensan ustedes que debemos de hacer todos los involucrados para mejorar el conocimiento de lo que significan esas señales que vemos en los cruceros? Pues un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, precisamente el estar presentes, el difundir, el poder sumar, es un proceso continuo. O sea, que ya dimos un curso, que ya tuvimos presencia en un lugar, eso no quiere decir que haya que regresar y haya que reforzar. Hay rotación en las empresas, hay rotación en los equipos de trabajo, en puestos directivos, en puestos operativos. Entonces, es un proceso continuo el de la seguridad y el difundir los principios básicos, ¿no? Creo que hoy en día con la tecnología, pues desde conferencias a distancia, infografías, mini videos, redes sociales, o sea, sí hay ciertas herramientas que pueden facilitar llegar a más gente y pues personalizarlo o focalizarlo a ese segmento, ¿no? Estamos hablando de operarios de transporte, pues bueno, hay contenidos, cursos precisamente para ese perfil, ¿no? Entonces creo que pues es hacer más de lo que estamos haciendo, diría yo, tanto autoridades federales, las distintas, en este caso, flotas privadas que dan servicio, y luego esas flotas privadas se conectan con otros camiones de última milla que pueden ser de terceros, ¿no? Y una bodega, un CEDIS, pues luego llega ciertas configuraciones ahí, pero luego salen otras configuraciones, ¿no? Entonces siempre hay un eslabón más a donde podemos llegar, ¿no? Entonces creo que la creatividad de poder llegar a más público pues está en nuestras manos, ¿no? Y poder sacar lo mejor de nosotros en estas, pues hay empresas que tienen temas de capacitación, temas de seguridad, pues muy arriba en sus planteamientos, tableros de control. Entonces pues es meter esta variable en esos cursos, en esos tableros de control y pues encantados de poder colaborar en ello, ¿no? Gracias. Una de las acciones que hemos estado tomando dentro de la agencia es buscar esta sinergia con Autotransporte, con la Dirección de Autotransporte Federal. Hemos planteado que es necesario generar una capacitación por parte de esta dirección hacia los operadores del autotransporte para que conozcan la señalización ferroviaria. Entendemos que ellos tienen una capacitación en lo que respecta a la señalización en carreteras, pero desconocen muchas veces cuál es la señalización y qué es lo que significa cada una de ellas en el sistema del transporte ferroviario. Entonces, de parte de la agencia lleva un acercamiento de nuestro titular con la directora de autotransporte. Estamos buscando esa sinergia para ver qué capacitación es la que deberían de tener los operadores de carga para que pudieran comprender esta situación que se está dando hoy en día con respecto a los siniestros. Ok. Y respecto en estos cruces a nivel el derecho de vía, vemos que en muchos lados hay una invasión del derecho de vía, en los que se pone en riesgo pues todo, y también vemos cruces a nivel que a lo mejor les falta una infraestructura, una mejor, no solo la señalización, digamos, vertical, horizontal, la del piso. En algunos lados la vía está dañada y eso hace que se disminuya la velocidad de cruce. Entonces, pues teníamos este trabajo que se venía haciendo con el fideicomiso para cruces a nivel, para mejorar esos cruces que requerían atención inmediata. Actualmente, ¿qué es lo que podríamos hacer para en esos
cruceros en los cruces a nivel, donde vemos situaciones graves, tanto el cruce que está siendo un factor de vulnerabilidad para un accidente, como en los derechos de paso que ya se han visto invadidos. ¿Qué es lo que debemos hacer como organización ANTP, como organización de ferrocarriles y como autoridad? Primero, Iker, por favor. Pues excelente pregunta, estimado Paco. Pues ponernos en coordinación todos, ¿no? O sea, a los 3 niveles, municipio, estado, federación y obviamente el concesionario ferroviario de la zona y pues los líderes de la comunidad, en este caso pues las flotas transportistas, ¿no? Que puede haber una planta, un centro de distribución cercano a ese cruce y pues ver proyectos, ¿no? Ver proyectos y ver cómo sí pudieran funcionar, cómo sí pudiera haber un mecanismo de financiamiento. Como ya señalabas, había un mecanismo de financiamiento con la extinción de los fideicomisos hace año y medio, 2 años, justo al inicio de la pandemia. Pues hay que buscar esas nuevas fuentes de financiamiento. Pero yo creo que existiendo voluntad y coordinación, municipio, estado, federación, concesionario, se pueden ver esquemas precisamente de estas mejoras. Lo que tú señalas es muy cierto, durante años se olvidan ciertos espacios públicos, sea el derecho de vía y las áreas contiguas, y pues desde invasiones de casas habitación, de negocios, de puestos, de comida, de paradas de autobús, en fin, y lo que era un cruce con 15 metros típicamente de cada lado, que es como la franja típica de seguridad, pues de repente hay zonas donde apenas y logramos pasar, ¿no? Apenas 3 metros de cada lado de la vía. Conozco algún caso por ahí crítico, pero pues creo que está en nuestras manos el poder concertar, gestionar, coordinar municipio, estado, federación, concesionario y ver el cómo sí se puede, ¿no? Gracias, Iker. Pues yo creo que voluntad, si la hay, el problema es que creo que debemos de encauzar nuestros recursos. Yo creo que el proceso que estaba para el proyecto de cruces a nivel tenía un camino muy marcado sobre cómo marcar la importancia de cada uno y además las autoridades que intervienen, porque hay cruceros en que no sabe si es una vía privada, si pertenece a un ferrocarril, a otro, si es un parque industrial y quién es el responsable, Saúl. Bueno, bien. Hay aquí un tema con respecto a la parte de las autorizaciones. Pueden ser solicitadas por particulares. Estos particulares, cuando construyen su vía férrea y llegan a cruzar precisamente la vía principal, generan esta problemática del cruce a nivel. Sin embargo, como bien lo comenta el doctor Iker, este es un problema en donde todas las autoridades, tanto la Secretaría, que le corresponde esta parte de la autorización, como los municipios y los estados, tienen que estar bien coordinados porque las autorizaciones tendrían que ya ser evaluadas con respecto, 1, al flujo vial que se está teniendo, se está solicitando para ese cruce en específico, 2, qué cercanía tiene ya con la población. Las invasiones al derecho de vía es un problema que afecta directamente a la operación ferroviaria. Tenemos mucho problema también actualmente porque no hay manera de que podamos regular eso. Estamos viendo la manera en que por medio de este tipo de ejemplos de siniestros ferroviarios que se están dando en los cruces a nivel y que están afectando precisamente lo que es los servicios ferroviarios, así como las vialidades, empezar a buscar por medio del gobierno federal una nueva regulación para que ya no existan tanto estas invasiones al derecho de vía. Es un camino muy largo, pero estamos tratando de empezar a abrir brecha porque efectivamente la mala coordinación que se está dando en esto genera que de pronto tengamos asentamientos irregulares a un costado de la vía y que reduce prácticamente a menos de 5 metros el paso y eso genera este tipo de accidentes. Es muy importante que también dentro de estas capacitaciones que nosotros hablemos, pues también se les concientice a los centros SCT, se concientice a los municipios de que no se pueden abrir cruces a nivel tan solo porque hay una población que en ese momento lo requiere, porque lo que se tiene que hacer es otro tipo de obras en las cuales no afecten la prestación del servicio. Entonces,
Estamos convencidos de que tenemos que empezar a hacer un camino para regular ya estos asentamientos irregulares y tratar de ver que se puedan eliminar de la vía y que estos a su vez tampoco estén generando un problema que también tenemos, es que existen muchos cruces clandestinos. Estos cruces no los enuncié en la presentación, pero son cruces que genera la propia población cuando por sus necesidades tiene que cruzar la vía, y de pronto nos encontramos con cruces a nivel en donde ya pavimentaron la vía o ya la pusieron de terracería y ya empiezan a pasar ahí vehículos, los cuales incluso nos damos cuenta que llegan a ser también utilizados por medios de transporte. Entonces, sí es una problemática seria que tenemos, porque puedo ponerles un ejemplo. La Comisión de Derechos Humanos luego viene y me dice, oye, es que tuvimos un accidente y la culpa fue porque el ferrocarril no se detuvo. Oye, pues es que el ferrocarril no se va a tener, y mucho menos en un cruce clandestino, en donde las poblaciones ya hicieron ese camino como algo común. Entonces, incluso con la Comisión de Derechos Humanos hemos tenido mucho esos acercamientos, por no decir esas confrontas, de tratar de demostrar que los reglamentos y las leyes viales de cada municipio y de cada estado tienen que actualizarse, porque tiene preferencia de paso el ferrocarril y porque tenemos que hacer la convivencia entre los dos modos de transporte de carga, lo cual pues, nos está llevando a generar esta parte de estos estudios. Desde luego, y además en una invasión de derecho de vía, si hay un descarrilamiento, las casas quedan pues inmediatamente para recibir la colisión, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, pues llegó el momento, no sé si hubiera alguna pregunta por allá, sí veo manos, por favor. Allá hasta el fondo, si gustan primero y luego acá. O bueno, adelante. Gracias. La primera pregunta es: de los 800 casos que han tenido en este histórico, ¿cuántos efectos de operadores han tenido en anfetamina, foco o cualquier caso químico? Bueno, es que realmente cuando a nosotros nos están reportando este tipo de siniestros, quienes ya intervienen directamente es la Secretaría de Medio Ambiente, cuando nos están informando lo que está ocurriendo aquí por parte del concesionario. Nosotros quisiéramos desarrollar una metodología que nos permita precisamente analizar lo que está pasando con estos accidentes en materiales peligrosos, dado que los que mostré yo en la presentación nos causó la preocupación del radio de afectación que se puede tener. Incluso hemos tenido siniestros en los cuales, a falta de operador o falta de compromiso de la empresa, pues tienen que intervenir las otras autoridades para ver cuánto fue la afectación que se dio en el medio ambiente. Y también, digo, no sé si la pregunta era para la carga o el transporte con el que tiene la colisión, porque de la carga ferroviaria sí, el ferrocarril tiene las guías y sabes perfectamente qué llevaba, pero el de las unidades yo creo que no sé si haya un subregistro o no exista solamente para el accidente, ¿no? Específicamente es al enfoque del operador, porque el operador es el que asigna y cruza. Pero si trae foco, anfetamina o cualquier de estos tipos de eventos que intenten ganarle el tiempo para no dormirse, estas campañas que suceden en estos operadores, 3 meses de consumo de foco genera esta etapa de brincarse en el efecto Superman. Y esa es una parte crítica que el operador genera por el consumo específicamente del foco, ¿no? Sí, no lo tenemos. Actualmente, como lo comentábamos, es mucho que se dan a la fuga los operadores, y ya no tenemos conocimiento de qué fue lo que ocurrió con ellos. Gracias. Por ahí atrás también había otra pregunta. Sí, adelante, por favor. No, pues veo la mitad y con las luces una cuarta parte. Buenos días, Paco de Anda, mucho gusto. Siento que se está responsabilizando mucho al usuario, y en el enfoque sistémico se busca justamente analizar el sistema en su conjunto. La ausencia de barreras, barricadas o incluso volardos hidráulicos podrían ser soluciones de manera definitiva o prácticamente definitiva para que físicamente se impida la invasión en el momento que se acerca el ferrocarril a los cruces. Entiendo que no hay ya un fideicomiso y que el financiamiento es todo un reto. Sin embargo, me parece que el camino más efectivo, más costo efectivo, sería ese. O sea, no tanto la concientización,
no tanto la educación, no tanto los foros, las campañas, que tendrán algún tipo de incidencia ciertamente, pero no van a erradicar de manera sustantiva ni de manera científicamente demostrable que efectivamente se puede hacer una medida que pueda garantizar la no repetición, y creo que ese concepto lo tenemos que tener muy claro, cómo garantizar la no repetición. Y en ese sentido, la forma de abordar la problemática será obviamente donde sucedan las muertes primeramente. O sea, es decir, en el cruce donde haya una muerte, ahí es donde hay que invertir prioritariamente, y no serán muchos cruceros posiblemente en todo el año, y posiblemente se podrá ir avanzando paulatinamente durante varios años hasta que se vaya, digamos, erradicando uno por uno esos puntos negros que se tienen. Porque las campañas al final pues no nos van a dar una demostración científica que lo que estamos haciendo es en el camino correcto. Gracias. Sí, gracias. Pues muy buena pregunta, Paco, muchas gracias. Pues es como los semáforos, ¿no? Tenemos el semáforo y nos los pasamos, y nos los pasamos, y nos los pasamos, y nos los pasamos, ¿no? Entonces, ¿que hay que poner barreras en los semáforos para no pasarlo? Pues bueno, pues no sé cuántos semáforos viales tengamos en el país, pero no sé si lo detengamos así poniendo barreras. Un problema que tenemos, que ya lo señalaba el ingeniero Saúl, es el vandalismo o la corta vida útil de las barreras mecánicas. No sé si hayan visto en los estacionamientos las típicas barreras de entrada a un estacionamiento, y que pues duran meses, ¿no? Y alguien la golpeó sin querer y hay que cambiarla, y hay que cambiarla, y hay que cambiarla. En las barreras que tenemos, yo la experiencia que tengo es que no duran más de un mes. Entonces, eso todo un tema, no nada más equipar el crucero, sino estar reponiendo con una frecuencia altísima los equipos de tipo barreras, ¿no? Entonces, son montos que pues se salen de las cajones presupuestales que tienen los municipios, los estados, incluso la federación, ¿no? Yo no descarto el tema de campañas, ¿no? Al final de cuentas, pues somos homo sapiens, ¿no? Sí tenemos que tener esa conciencia y esa restricción y esa precaución. Insisto, el semáforo ahí está y nos lo cruzamos, ¿no? Y en otros países que están mucho más señalizados por ejemplo, que hay una red de pasajeros ferroviaria que van a velocidades de más de 100, 150 kilómetros por hora, y hay cruces a nivel, la gente se los pasa. ¿Por qué? Porque soy más listo, ¿no? Entonces hay barreras, hay señalización, y ese comportamiento sigue estando ahí, ¿no? Entonces, pues es un poco la lucha continua que tenemos aquí y en otros países. No sé, Saúl. Bueno, sí, como lo comentaba, necesitamos una sinergia con los municipios y los estados. Como lo comenta el doctor Iker, el hecho de poner las barreras implica que también se las roban. Cuando esto ocurre, no hay una responsabilidad como tal por parte del municipio o del estado para tomar acciones y medidas de seguridad para que no esté ocurriendo esto continuamente. Es decir, ellos no se responsabilizan de esas barreras. Entonces, el invertir en una barrera para que se la roben y para que el municipio o el estado no tome las medidas o las acciones es lo que nos está a nosotros preocupando, y es lo que queremos que entiendan. Sobre todo en esta sinergia que buscamos como gobierno, como agencia, es darle una responsabilidad al municipio para que vigile dichas barreras. Entendemos la parte de los muertos, queremos que eso disminuya, pero también es una educación, como bien lo comenté y se los mostraba en la presentación. La mayoría de los accidentes que tenemos son de particulares, son vehículos de personas que, si bien se pasan el alto, pues es porque están poniendo en riesgo su vida, pero sí podemos tal vez hacer una acción en el caso del autotransporte, porque tenemos precisamente a la ANTP, tenemos precisamente las acciones que toma la Dirección de la Dirección de Autotransporte, para que podamos ir mejorando esto. Entiendo y me gustaría haber a lo mejor podido presentar que gran parte de estos siniestros que ocurren por parte del autotransporte, pues se identificara si son hombres camión o si son por parte de empresas, pero ahí es donde nosotros estamos trabajando para que la información que se nos presente nos pueda dar un poco más de
análisis para poder determinar y poder tomar las acciones pues, con quien corresponde, ¿no? Gracias. Gracias, Saúl. Bueno, sin duda, la segunda parte del comentario de Paco yo sí lo retomaría porque, de hecho, en el programa de cruces a nivel que se tenía para lo del fideicomiso, se ponderaba uno de los puntos a considerar era los riesgos que tenía cada uno. Entonces, como dice Paco, si sabemos que en algunos ya está existiendo muertes y afectaciones de ese nivel, por ahí podríamos irlos ponderando las acciones, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles, doctor Iker de Luisa, Saúl, muchísimo por su participación, y que cuenten con que la ANTP seguirá participando en estos temas de seguridad vial para el desarrollo de mejoras, ¿no? Muchísimas gracias y gracias a todos. Hay una… perdón, Alex. No, antes de que terminen rápido, más que una pregunta, es una idea que a lo mejor puede contribuir un poco a toda esta problemática. Gracias primero por la presentación. Me interesó mucho esta nueva idea que hicieron a través de Waze. Y yo creo que eso es una de las cosas nuevas que se va a presentar, la digitalización de la información. Y lo que yo quisiera proponerles es que, ¿por qué no, para priorizar y para empezar a potencializar esa información que hoy nos da el Waze para saber que vamos hacia un cruce, ¿no? Tal vez se pudiera también empezar a alimentar la frecuencia y los horarios, porque sí es cierto que hay muchísimos cruces a nivel, pero de las 24 horas del día hay muy pocas en las que pasa el ferrocarril. Estaremos de acuerdo por ese cruce, algunos más, unos menos. Entonces, además de informarme que voy hacia un cruce de ferrocarril y que esté alerta y que todo esto, que ya hace la aplicación que nos mostraron de Waze, creo que también sería importante que se pudiera podemos mandar información a los usuarios que en ese horario en el que ellos van hacia ese cruce, pues tiene más probabilidades, aunque no sea exactamente el ferrocarril que está pasando ese día, pero sí decir, oye, entre las 4 y las 5 que estás ahí, normalmente hay un cruce de ferrocarril, o por lo menos estadísticamente tienen toda esa información, saben todos los viajes que hacen y también tienen localizados sus ferrocarriles por telemetría. Entonces, a mí me serviría mucho que el Waze me diga, vas hacia un cruce de ferrocarril y en este horario del día normalmente pasa un ferrocarril, porque entonces inclusive puedo tomar la elección de desviar mi camino y no dirigirme al cruce de ferrocarril, que es al final lo que provoca, por lo menos en la estadística y en los comportamientos que nos enseñaron, ya sea porque está drogado o porque se cree Superman o porque cree que es más listo, pero si te das información, yo por ejemplo, cada vez que llego a un ferrocarril y veo que viene, me paro y ya está el ferrocarril, y claramente me hubiera servido muchísimo el que yo supiera de antemano que voy hacia potencialmente tener que detenerme porque el ferrocarril lleva prioridad, y entonces hubiera elegido irme a comprar algo en un Oxxo o desviarme o alguna cosa, porque la molestia y las ganas, por lo menos la gran mayoría de las gentes, lo que les tratan de hacer es no detenerse porque sienten que van a perder muchísimo tiempo, independientemente que al final son solo 5 o 10 minutos o lo que sea. Pero la realidad es que la motivación, estés o no bajo drogas, es no quiero perder el tiempo y el ferrocarril no me va a dejar pasar. Entonces, si yo puedo anexar ese tipo de información, creo que la herramienta sería potencialmente valiosa. Esa es la idea que yo quisiera proponerles, y que la analicen la asociación, la agencia, porque si esa información la comparten, es estadística, no necesariamente inclusive de ese momento, pero sí da más información. Lo mismo hace el Waze cuando hay tráfico, te manda por otro lado. Eso es lo bueno de esas aplicaciones. No solo decir voy hacia un cruce, sino oye, tienes potencialmente, va a haber un cruce de ferrocarril, busca otra vía. Esa es la idea. Pues bueno, es un Waze dinámico, con unos algoritmos un poco más complejos. Pues podríamos ver, o sea, qué distintos pasos se podrían ver, ¿no?
a lo mejor clasificar los cruces a nivel con los más peligrosos y por lo menos de entrada ya saber, no es un cruce a nivel, es el cruce a nivel muy peligroso, ¿no? Entonces ya sabes, que sean las 10 de la mañana o 10 de la noche, ahí es de alto riesgo. Todos son de alto riesgo, pero hay unos que son más. ¿Por qué? Porque la estadística lo refleja. Pero bueno, tomamos en consideración la sugerencia de Alex. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor. Pues muchísimas gracias, ya llegó aquí el reloj. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Marco Ávila y Humberto Torio para entregarle un reconocimiento a nuestros panelistas y a nuestro coordinador del panel.